inmenso placer, inmenso, de presentar a Claudia Lavie. Hoy ha sido un día de emociones, ¿no? Claro, después del discurso de Laila, bueno, hemos quedado todos muy sensibles. Bueno, Claudia Lavie, como bien lo señalaba Laila, ha sido una colaboradora insensata, ¿no? Insensante todo el tiempo respecto de lo que son las actividades de la Biblioteca Analítica. Cada vez que necesitábamos alguna colaboración desde el campo de la filosofía, ahí estaba Claudia Lavie. Creo que la última vez fue sobre la pandemia, claro. Será hace 2 años más o menos, cuando hicimos una actividad que era una mesa redonda, donde estaba invitada por Zoom, fue Claudia Lavie desde Buenos Aires, participó en con una ponencia muy interesante que dio lugar a muchas preguntas y muchas intervenciones. Como no puede ser de otra manera, en esta oportunidad lo mismo, la convocamos, ella inmediatamente respondió que sí, y acá la tenemos, por eso digo que, bueno, también es una amiga de la biblioteca, aparte de lo personal, es una amiga de la biblioteca. Es profesora de filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, magíster, lo vamos a hacer breve, pero magíster en ciencias sociales y profesora adjunta regular, ¿no? En la UNCS y en la UBA. La ponencia de hoy de ella lleva por título Ansietes Dolorem, la angustia en la filosofía. ¿Me oyen si no lo sostengo con la mano? ¿Sí? ¿Me oyen si no lo sostengo con la mano? Bueno, porque no sé cómo si no agarro esto. ¿Con este estoy bien? Bueno, si con este estoy bien, voy a intentar hablar desde así no lo tengo que tener. Eh, bueno, como siempre, comienzo agradeciendo la invitación a participar. Agradezco la hospitalidad a la biblioteca de la que soy amiga, a los amigos de tantos años, ¿sí? A la cantidad de años que conozco a Laila y a Titi, no los puedo ni contar. Agradezco a la oportunidad de la hospitalidad que me dio siempre el psicoanálisis para encontrarle muchos sentidos a mi profesión, que fue siempre ser profesora de filosofía, desde que empecé a analizarme con Germán, y yo siempre fui una persona que era profesora de filosofía y quería ser profesora de filosofía, no otra cosa, pero bueno, siempre fue así. Y el psicoanálisis siempre ha sido para mí un ámbito de recepción y albergue para un montón de pensamientos y de cuestiones. Y en esta oportunidad, me puse a pensar qué podía plantear, qué podía intercambiar con ustedes a raíz de la angustia en la filosofía. Por supuesto, Lacan en su seminario hace referencia a filósofos, como siempre. Aquí toma a los existencialistas, y el que está vivo en su texto, el que replica siempre en su texto, sorprendentemente es Kierkegaard. No es ni los que son ni su contemporáneo Sartre, ni su más admirado, que es Heidegger, sino que es Kierkegaard, el que está allí. Me propuse al respecto de esto 3 cuestiones, ¿sí? Todas inspiradas por alguna que otra frase suelta de Lacan que yo pudiera entender, que son muy pocas. La primera de ellas es la cuestión de la aparición o la precipitación de la angustia, cómo precipita la filosofía existencialista, lo cual tiene que ver que va a aparecer la angustia en la filosofía de una forma forzada y, voy a hablar en gran parte de esto, sin precedentes y sin demasiada lógica, porque no está dentro de lo que es la tradición filosófica pensar en la angustia. Y después 2 cuestiones que son muy propias de Kierkegaard y que voy a tratar de evocar lo más brevemente que quiera, pero que están muy presentes en el seminario de Lacan. Una es la cuestión de la escena del mundo, que es un tema del texto de Kierkegaard, y la otra es la apelación de Søren Kierkegaard a la función de la angustia, algo que también toma Lacan. Pero primero, a lo que voy a estar más tiempo, es a esto de no la angustia, sino la no angustia, esto es, cómo es que la filosofía recién se hace cargo del problema de la angustia, nada más y nada menos que después de 2300 años de recorrido. O sea, antes que Kierkegaard, nadie filosofó sobre la angustia. Después de él, sí.
porque con él empezó el existencialismo, que es la filosofía donde puede tener lugar la angustia, pero antes no había angustia. Era lo impensado, o más bien, para la filosofía, y eso es lo que quiero hablar, la angustia era lo impensable, era lo inconcebible, era lo que no tenía palabras filosóficas, no había cómo decirla. Entonces, ¿por qué el existencialismo, y solo el existencialismo, le podía dar un nombre, una escena y una función a la angustia? Bueno, el hombre que trajo la angustia a la filosofía se llamaba Søren Kierkegaard. Vivió a mitad del siglo XIX y escribió un libro llamado El concepto de la angustia. Después le siguieron otros. Todos los existencialistas hicieron cargo de la angustia, Heidegger, Sartre. Pero insisto, me interesa la radical novedad y sobre todo la diferencia que marcó Kierkegaard dándole un nuevo principio al filosofar a partir de esta posibilidad de pensar la angustia. Mucha pelota. Dale, 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 dale. A ver, a ver. Hoy no mueva la cabeza, no No me gusta. Ah, bueno. ¿Ahí se oye? Bueno, voy a tratar de mantenerlo firme, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué antes no angustia? Durante 23 siglos sin angustia vivió la filosofía, hasta que vino a molestar Søren Kierkegaard. Bajo el luminoso Dios del mundo clásico, en la filosofía se podía hablar simplemente de dolor, dolorem. El dolor es estar forzado a vivir en la compañía del mal. Si uno analiza esta idea, de estar forzado a vivir en la compañía del mal, aparece esto de estar forzado, esto es, no hay elección, es inevitable. Y segundo, que el mal es algo que aparece como conocido y juzgado como tal previamente. O sea que para hablar de dolor, no solamente hay que decir que ocurrió sin que yo haya hecho nada para sentir ese dolor, el sujeto no está como responsable, digamos, este dolor, le pasa el dolor, le acontece, sino que además ya se sabe antes de vivirlo que eso es lo malo. Entonces este concepto de dolor es muy tranquilizador desde la perspectiva de la decisión del sujeto. Un dolor es algo. El dolor entonces requiere un sujeto que no se hace cargo y un juicio previo. Por ejemplo, y pongo dos ejemplos del mundo clásico, el griego de la polis, que no era ni bestia ni Dios, le podían pasar cosas malas, podía ser víctima de su propia hibris, pero en el caso de ser víctima de su propia hibris, se decía que estaba habitado por algo exterior a él, o sea que la hibris no era de él, sino que llegaba a él, se metía en él. Por eso, por esta exterioridad, en los griegos no hay ninguna palabra para designar el pecado. Por ejemplo, entre los griegos está el amartano, que es de un verbo que es pifiarle, no dar en el blanco. ¿Sí? Entonces, lo que había era este error. También en el mundo romano, el estoico, ¿sí? La podían pasar mal, los podía incluso condenar a muerte la fortuna, como le pasó a Boecio, que tuvo mala fortuna en la política y lo condenaron a muerte. Pero en ese caso, la filosofía venía a darle consuelo, porque a Boecio la filosofía viene y le explica cómo es posible el mal en un mundo bueno, en un mundo gobernado por Dios. Filosofía, que viene a ser como una especie de sabiduría en este caso, le dice a Boecio que la felicidad es una virtud del alma que eh, ayuda a eliminar toda la enfermedad, que son las pasiones, que son propias del cuerpo y que enferman al alma, pero que con la sabiduría se pueden erradicar y por lo tanto el hombre sabio, el hombre virtuoso, está al abrigo de cualquier desdicha profunda verdadera. Siempre será feliz el virtuoso. Así, la ética y la política del romano se enlazan con esta posibilidad de ser educado en la filosofía. Quien es educado en la filosofía no va a padecer, porque el sabio va a estar siempre bien, contento. Ahora bien, para hacer un salto pequeño, y después voy a volver al pasado, ¿no? Al primer pasado. Para pasar a Kierkegaard. Kierkegaard trajo la angustia a la filosofía, porque ya no se podía contar con la sabiduría en la época de Kierkegaard para lidiar con la finitud y para lidiar con el mal. Kierkegaard, a mediados del siglo XIX, tiene otro panorama, porque hacía tiempo que la sabiduría había declinado como consuelo posible de la vida. Ya no podía ser un ordenamiento de sí la sabiduría,
No, el hombre no estaba integrado virtuosamente con su comunidad en el siglo XIX. Así, ¿por qué? Porque en la modernidad ya no se creía en la integración virtuosa a lo común, sino en el imperio del egoísmo, del interés propio, que se entendía como la pasión sabia de saber arreglárselas según la propia conveniencia. Entonces ya no estaba esta integración a lo común. Lo racional era pensar en sí mismo nada más que en sí mismo en el siglo XIX. Por ende, ya no estaba este consuelo de la entrega a la virtud de lo común. Ya en el tiempo de Kierkegaard ya no estaba este recurso. La filosofía del fin de la antigüedad y de los tiempos medievales también estaba ligada a la religión. ¿Sí? Bueno, Kierkegaard también, pero de otra forma. Dios, para los cristianos y para los judíos, aunque le hable uno por uno, es siempre Dios de pueblos. ¿Esto qué quiere decir? Que es un Dios que religa, ¿no? Que crea el lazo social. Un religar que el proceso de secularización de la modernidad se lo sacó a Dios, pero bueno, apareció el Estado, apareció el contrato social, aparecieron estas instancias que no son menos sagradas, si se quiere, que Dios, como fundamento de la vida en común. Así, a pesar del proceso de secularización, el vínculo entre los hombres sigue siendo sagrado. Muy distintamente, en la época de Kierkegaard, él trajo la angustia a la filosofía desde un lugar de teólogo sin iglesia. Es un cristiano sin cristiandad, Kierkegaard, ¿sí? O sea, es un cristiano él, pero no está en la cristiandad. Es un hombre solo, que se afirma en una soledad extrema contra las prácticas religiosas de su época. Pero aunque en el mundo clásico el lazo social era una evidencia, esto no eludía para los antiguos, para los medievales y los primeros modernos, el problema era el sentido de la vida social. Porque para ellos, si bien los hombres estaban juntos, lo que no era evidente, lo que había que filosofar, era el sentido futuro y presente de ese estar juntos. Entonces se pensaba, y ahí me remito sencillamente a la Edad Media, se pensaba que los hombres, estoy citando a San Agustín, conocen una parte de ese sentido, de esa realidad, de la historia humana, pero el que lo conoce todo simplemente es Dios. O sea que la mente de Dios, para San Agustín, es la que ve el todo y los hombres solamente ven una parte. Esto significa que es necesario para que haya un sentido global, para que haya un sentido auténtico, para una escatología laica, es necesaria la divina providencia. Y la divina providencia, como somos hombres, la desconocemos, ¿sí? De ahí otra personificación de lo negativo, que es la ansiedad, a diferencia del dolor. Porque la ansiedad supone que hay una divina providencia. Lo que pasa es que yo no la conozco yo. Pero hay una actitud doble. Por un lado, la divina providencia yo la desconozco y de ahí mi ansiedad. Pero por otro lado, para el hombre de fe, hay una certeza, la certeza de que la providencia existe, independientemente de que yo la conozca. De ahí que si bien hay una necesidad de completitud del destino colectivo, escatológico, digamos, del fin final, redentor de toda la humanidad, aún así hay un sentido prometido, un sentido diferido a después de la muerte, pero un sentido que está prometido para el hombre de fe. Kierkegaard también es un religioso, pero con una ruptura, ¿sí? Porque él va a partir de la fe, pero no es una fe en algo que se pueda prometer de que se va a tratar. Él va a plantear la afirmación de una libertad como pura indeterminación. Esta famosa indeterminación que define el existencialismo, que dice que la existencia precede la esencia. Esto es, esta frase, bueno, para los que no la conozcan, es un apotegma filosófico que se puede traducir muy sencillamente diciendo que no hay ninguna determinación esencial que haga que la existencia sea de tal o cual manera, sino que la existencia puede ser cualquier cosa y la esencia es algo que deviene de esos actos de existencia no determinados por ningún deber llegar a ser previo. De ahí que como la existencia precede a la esencia,
es que el hombre kierkegaardiano está ante una incertidumbre, pero incertidumbre sin ninguna promesa de sentido. Por eso Kierkegaard pudo pensar el concepto de la angustia, porque le va a decir que el objeto de la angustia es la nada y que el hombre tiene una relación de suspensión, de estar suspendido frente a esa nada. Una suspensión que estaba asimismo implicada por la separación de la lógica moderna del conocimiento. Hoy Beatriz se refería al sujeto de la ciencia, pero bueno, la búsqueda del conocimiento había conducido a Descartes a la búsqueda de la certeza, ¿no? La empresa cartesiana es encontrar la certeza. El conocimiento implicaba la coincidencia, ¿no? Entre la realidad interior de la creencia y un mundo exterior. La certeza era para Descartes un vínculo infalible entre lo que hay en el mundo y lo que a mí me pasa por dentro. Bueno, todos, eso sí, seguramente lo saben, pero todos sabemos que esa conexión puede ser falsa, que se puede dudar de todo, y de ahí que la única certeza es el famoso cogito ergo sum, ¿sí? Pero para recuperar el mundo exterior, Descartes necesitaba a Dios, que era el garante de esta certeza. Un Dios de la garantía, ¿sí? Un Dios que también Kierkegaard va a decir que no es un Dios garante, o sea que también se va a quedar sin esta posibilidad de hacer de Dios un nexo con el mundo exterior. Porque Kierkegaard efectivamente criticó a Descartes y a su idea de que la filosofía comienza con la duda, porque para él la duda sobre los objetos no tiene relevancia, sino que para él lo importante es que el hombre es una criatura capaz de dudar. Además, él también critica a Descartes diciendo que la garantía de Dios pone la verdad en la relación entre el hombre y el mundo. Y Kierkegaard dice que la única relación de la verdad está en el lenguaje, ¿sí? No entre el hombre y el mundo. Bien, entonces en este sentido, ¿sí? Kierkegaard parecería que se quedara sin posibilidad de una verdad, pero él como en realidad no es un filósofo, sino un teólogo que se dedica a la filosofía, va a encontrar un camino, ¿sí? Que va a ser el camino de Dios. Pero antes de hablar de este camino de Dios, también aquí yo podría pensar en este punto que, dado que yo estoy afirmando que Kierkegaard no tiene precedentes, ¿sí? Parece un poco absurdo decir no tiene precedentes si estoy diciendo que es tan religioso, ¿sí? Si para él se trata siempre del pecado, de la culpa, de Adán y de todo eso, bueno, ¿por qué no tiene? Pero voy a decir que no tiene precedentes Kierkegaard en este tratamiento. Porque justamente su vivencia de Dios es diferente. Y bueno, vuelvo a una contraposición. Por ejemplo, si pudiéramos decir que encuentro un precedente en otro filósofo, también conocido por su religiosidad, por ejemplo, Spinoza, ¿sí? Un filósofo célebre por su religiosidad. Y sin embargo, no es un precedente de Kierkegaard. ¿Y por qué? Spinoza creía que todo era Dios, ¿sí? O sea, que la realidad es que lo único que existía era Dios, una sola sustancia, Dios era todo. Pero este Dios de Spinoza era infinita libertad, o sea que también tenemos aquí la libertad existencialista. Pero la libertad, Spinoza la concibe de una manera diferente que los existencialistas. Para Spinoza, la libertad es la coincidencia con una perfección. Entonces, si está en coincidencia con la perfección, si no puede ser imperfección, si no puede ser pecado, si no puede ser nada malo, si la libertad solamente puede ser el logro de una realización, solamente puede ser una perfección, no hay manera de que esa libertad que se logra no nos conduzca a la famosa alegría spinociana, ¿sí? O sea, para Spinoza es inevitable el camino hacia la alegría. En cambio, ¿sí? Para Kierkegaard, la indeterminación divina es de verdad. Puede haber una absoluta, puede ser cualquier cosa, Dios. Dios es un indeterminado de verdad para Kierkegaard. Él dice que Dios no tiene por qué ser ni el bien ni la armonía de que nos habla Spinoza, sino que Dios puede ser cualquier cosa. Por eso el individuo kierkegaardiano, si bien está en relación con Dios, está arrojado a una libertad, ¿sí? Que puede ser, insisto, sin ningún formato que pueda tener que ver con su perfección. Puede ser cualquier cosa,
está arrojado a la libertad, no la vive como en Spinoza la libertad, sino que está arrojado a la libertad ante un Dios que es totalmente oscuro, ¿sí? Porque Kierkegaard nos habla todo el tiempo de Dios, pero no nos describe cómo es Dios. Sabemos que el Dios de Kierkegaard es impredecible, pero también sabemos que es terrible, que es muy malo. Lo único que sabemos de él es que exige sacrificio del amor humano, ya sea eh, de Isaac, o sea, le pide a Abraham que mate a su hijo Isaac, y le pide a Kierkegaard, al joven Kierkegaard, que abandone el amor de su vida, Regina Olsen, o sea que es un Dios que pide el sacrificio de nuestro amor humano. Es lo único que sabemos. Pero ese sacrificio que pide Dios, tanto en el caso de que se sacrifique Isaac como que se sacrifique Regina, no es a cambio de nada. Es una orden de Dios indeterminada que no nos promete nada a cambio de ese sacrificio. O sea que este Dios del existencialismo, un Dios que no existía antes en la filosofía, un Dios que inventó Kierkegaard, es en realidad el primer existencialista. Es un Dios cuya esencia se opaca ante su libre existencia. Dios es el primero de los existencialistas, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que va a haber, ante esta determinación de Dios, la búsqueda de una ética existencial. ¿Pero una ética en qué sentido? Y aquí vuelvo a preguntar, como imaginar una objeción, ¿no? ¿No será que Kierkegaard tiene antecedentes o podría reconocer precedentes en otros autores de la filosofía que se hayan preguntado por la acción del sujeto en tanto que libre? ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, Kant, ¿no? Por poco que sepan de Kant, ustedes saben que Kant dice que hay que presuponer que el sujeto es libre para juzgar la moralidad de su acción. Si no hubiera libertad, si el sujeto estuviera determinado a obrar de tal o cual forma, no podríamos decir que su acción es buena o mala, dice Kant, por simplificarlo mucho, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con esto? No podríamos decir entonces que Kant está anticipando a Kierkegaard. No, en realidad no lo está anticipando, porque la libertad esta que dice Kant, que hay que presuponer, ¿sí? Que hay que presuponer, o sea, pongo esta diferencia para especificar a Kierkegaard, ¿no? Esta libertad que hay que presuponer, digamos, para la acción ética kantiana, para que se trate de una acción por el deber mismo, y no con vistas a ningún bien, y no con vistas a la felicidad, digamos, esta libertad es una libertad que hay que presuponerla. Es la famosa libertad, bueno, en filosofía se llama la libertad trascendental, un nombre complejo, pero quiere decir que no es una libertad que nadie viva, que nadie toque, que nadie escuche, que no está ahí, sino que tenemos que pensarla para poder obrar de una manera tal que se trate de una elección libre. O sea que la libertad kantiana no es una experiencia de los individuos. Y yo creo que esta diferencia con Kant nos remite más a lo que es el corazón del pensamiento de Kierkegaard. Porque Kierkegaard es el primer filósofo, y por eso de ahí la ruptura, para el cual la experiencia de la libertad es lo constitutivo, ¿sí? O sea, Kierkegaard lo que trae a la filosofía es que en vez del cogito cartesiano, ¿sí? Hay una primera persona que dice algo así como yo existo y existo como criatura libre, ¿sí? Y ante eso me angustio. ¿No? Este es como el cogito kierkegaardiano, ¿sí? Hay una certeza absoluta que es que yo existo en mi individualidad y mi individualidad es ser libre, es ser indeterminado. De ahí la angustia, ¿sí? Entonces eso, o sea, en Kant no había, digamos, una angustia posible, porque hay valores morales, aunque no sean determinados por una ética del bien, pero hay reglas trascendentales del obrar. En cambio, en Kierkegaard no. La autenticidad del sujeto, que es la norma que va a plantear Kierkegaard, ¿qué quiere decir que un sujeto es auténtico? Ser auténtico con uno mismo puede llegar a ser cualquier cosa, ¿sí? Ser auténtico con uno mismo que puede conducir, no a una ética convencional de ser bueno o malo en un sentido prefijado. Buscar la autenticidad del propio ser es algo parecido a la experiencia del psicoanálisis, ¿no? O sea, conduce con un sujeto a la dirección y puede pasar cualquier cosa, y no algo que de afuera digamos, esto es lo deseable. Entonces, Kierkegaard concibe a la libertad como lo constitutivo del hombre. Y bueno, algunas cositas que quiero decir sobre esta libertad de Kierkegaard. Vos decime, cuando me extienda mucho, me vas cortando.
algunas cositas sobre esta libertad en Kierkegaard. Primero, hay que decir que Kierkegaard no entiende la libertad como la elección, menos como lo que salió de las elecciones, ¿sí? Menos que eso todavía, no tiene nada que ver. No es lo que se llamaba en filosofía el libre albedrío, que es la opción entre esto y aquello, ¿sí? Eh, Eso de la libertad como libre albedrío, bueno, no lo voy a decir en danés, si acá la gente no quiere pronunciar en alemán, imagínense yo pronunciando en danés, sino que él, bueno, él usa palabras latinas, no para esto, sino que la va a definir como lo que él llama la libertas, usando la palabra latina, ¿sí? La verdadera libertad no es elegir, sino que el más cercano a una experiencia, insisto, es un religioso que filosofa, no un filósofo de la religión, sino un tipo religioso que filosofa. Él dice que, aunque todos consideran que eso de elegir es lo mejor que hay, este es un juicio absurdo y vulgar. Pareciera que estuviera hablando, ¿no? Este es un juicio absurdo y vulgar, ¿sí? No dura nada esto de poder elegir, porque las consecuencias de estas elecciones no superan, dice él. La verdadera libertad, dice él, es imprimir a la acción necesidad interior que excluya el pensamiento otra posibilidad y que acabe con las libertades de elección. O sea que la auténtica libertad para él es autodeterminarse para ir en un cierto sentido, pero es una autodeterminación que, insisto, no tiene que ver con valores buenos o malos y con ninguna universalidad kantiana, no tiene nada que ver con que tengo que pensar si los demás hacen lo mismo, no, es autenticidad. Si es un filósofo, insisto, de la palabra es soledad, ¿no? La soledad extrema. Entonces Kierkegaard descarta la libertad como libre albedrío y toma la libertas. Dice que la primera es una quimera y la segunda es una ordenación a un fin que se da uno y que siempre se gana con sufrimiento y ayuda divina, ¿no? Acá aparece la religión. Esta libertad, entonces, de este pensador, de este danés tan raro, es constitutiva, se distingue de todas las libertades regionales y es una libertad que, como dicen los intérpretes, no es una libertad que se tiene, es una libertad que se es. No se tiene libertad con Kierkegaard, se es libre. Entonces, bueno, es a partir de aquí que se entiende la libertad como lo que es, como lo que se va a hacer lo constitutivo. Y fíjense que no uso la palabra esencia, sino lo constitutivo del existir del sujeto, es que ahí puede empezar el existencialismo. ¿Sí? De ahí, por eso para mí, tiene pleno sentido la frase que dice Lacan cuando dice este precipitarse, ¿no? Porque esto de la angustia se precipitó en la filosofía, sin precedente, así, cayó de un lugar a otro, que es la religión. Una segunda cuestión que quiero relacionar con este seminario, que me pareció una parte muy linda, muy divertida, es la cuestión de la escena del mundo existencial. Ustedes se acuerdan que cuando Lacan está hablando por ahí de la postura de Lévi-Strauss sobre el pasado, ¿no? Dice que él se pone a decir que la historia, el mundo, como escena, y habla de la escena del mundo, ¿sí? O sea, no de una escena sobre el mundo, sino del mundo como escena, el mundo es escena. Él se pone a decir que esta historia, el mundo como escena, está hecha de cosas amontonadas, ¿sí? Está hecha de cosas amontonadas. Es una idea muy pariente de lo que aparece en el texto, el concepto de la angustia de Kierkegaard, ¿sí? Porque en realidad el existencialismo va a plantear de un individuo existente en su existencia individualizada, que como consecuencia de libertad es un discontinuo que Kierkegaard dice se reconoce y establece una identidad siempre a partir de una nueva elección presente. O sea que a partir de cada elección presente que se hace, el sujeto se construye una identidad, se reconoce, ¿no? O sea, como que el pasado se lo arma a partir de la elección del presente. O sea que es una hipérbole de la individualidad, digamos, no hay valores, no hay una constitución social, es una hipérbole de individualidad que elige, al elegir algo en el presente, toma algo de ese amontone, de ese montón de cosas que están atrás para el presente, ¿no? Entonces, para entender si esto de la visión existencialista del mundo, y perdonen que es la última comparación con otro autor que voy a hacer, hay que entender que en realidad hice trampas, porque para mí, después de afirmar todo esto, me di cuenta que Kierkegaard sí tiene un precedente, pero es el precedente por la inversión. Es aquel a quien él dio vuelta, que es a Hegel. O sea, de un lugar salió, pero salió de negar a Hegel, pero de ponerlo totalmente patas para arriba.
No se preocupen que no voy a hablar largamente de Hegel, voy a contar 3 o 4 cosas, ¿sí? Eh, en realidad, Hegel es el único predecesor de Kierkegaard, pero es el antecedente al revés. Es el que, bueno, permitió que Kierkegaard existiera porque puede aparecer como su contracara. Eh, Elegí como pocas frases para pintar esta relación entre los dos. Una de ellas es que siempre se dice que la filosofía hegeliana, o el pensar hegeliano, es más bien un pensar que una filosofía, es la máxima expresión de Dios como razón. ¿Sí? Esto caracteriza el pensamiento de Hegel. Es entender a Dios como razón y así hacer el mundo una cosa razonable. Al contrario, para Kierkegaard, la aspiración de volver a la religión no tiene nada que ver con recuperar racionalidad con el mundo. Kierkegaard dice que hay que volver a la cristiandad para recuperar el escándalo y la locura. O sea, que no quiere volver a la religión para ponerle algo de racionalidad al mundo, sino para recuperar el escándalo y para recuperar la locura. Él no confía en racionalizar el mundo a partir de este Dios existencialista tan malo, ¿sí? Tan cruel, ¿no? Eh, Ustedes saben, y esto digo que lo saben porque Lacan lo dice por ahí, no en este texto sino en otro, que la misión del pensar de Hegel fue superar el desgarramiento del alma, ¿sí? El famoso desgarramiento del alma, que es la decisión, el dualismo, ¿m? Que lo voy a contar con palabras simples y por ende falsificadoras, ¿no? Pero bueno, ad hoc. Este desgarramiento del alma es una mala articulación, ¿sí? Mala por culpa de no usar la facultad correcta, ¿no? Por no usar la razón, sino por entender desde una lógica plana, ¿no? Entonces, por no usar la razón integradora, en la filosofía había habido un desgarramiento, o sea, una mala integración entre lo particular y el universal. Hegel quiere o cree, quiere recuperar, digamos, darle el ser, aquello que es lo universal, aquello que es la idea, pero a diferencia de, por ejemplo, Platón, cuyo esquema todos conocen, ¿no? Que para Platón existen los universales y lo que está sobre la tierra son estas como malas copias, para Hegel no hay una realidad y unas malas copias, sino que todo existe en una integración dialéctica, que la razón, que es la que permite ver la cruz, digamos, ¿no? La intersección, nos muestra que cada cosa particular, aún la más particular, aún la más fugaz, aún la más miserable, aún la más insignificante, es un aparecer del universal, ¿sí? Y el universal está en todas estas cosas. Entonces, los seres finitos y el todo existen por igual y todo debe ser comprendido por la razón. De ahí que todo racional es real y todo lo real es racional, su frase más famosa. Di esta pequeña vuelta por Hegel para introducir como mi última metáfora acerca de Kierkegaard y después voy a hablar de una cosita más y nada más. En realidad, en Hegel entonces vemos que la razón se manifiesta en el mundo a través, ¿sí?, de una realidad absoluta que puede ser conocida y también implica el conocimiento de aquello que es particular. O sea que lo que hizo Hegel fue llevar al plano de la dialéctica temporal una sutura, esto es coser, ¿sí?, a lo particular con lo universal. Y la forma que me parece más clara, por lo menos para mí misma, en el momento en que lo leía, de presentarme a Kierkegaard, es que Kierkegaard, eso ha sido, no es casual, es que Kierkegaard es el tipo que se molestó en, con una tijerita, descoser punto por punto la sutura que tan trabajosamente había armado Hegel. ¿Sí? Él descose esta sutura, deja otra vez el desgarramiento, pero va a situar el plano de la existencia en aquello que es lo más particular y lo más efímero, que es una especie de cogito transitorio, soy yo en este momento arrojado. Así, el que trajo la angustia a la filosofía, Kierkegaard, vuelve al hombre singular, exacerbando el desgarramiento entre su finitud y su posibilidad de pensar la infinitud, y además exacerbando su diferencia con cualquier posibilidad de ser generalizado, porque cada criatura criada por Dios es único. Por ende, no hay una forma de hacer un lazo, de encontrarme de manera directa en los otros. Les voy a hacer 3 o 4 sugerencias para que vean que, bueno, que Kierkegaard entiende que hay una relación con el otro, pero de otra forma, ¿no? Entonces, este individuo tiene como característica
Definitoria su libertad, su capacidad de elegirse a sí mismo frente a las ilimitadas posibilidades que se le presentan. Kierkegaard dice ante la pregunta ¿quién soy? Yo respondo lo que es más abstracto, lo que es más concreto, esto es mi libertad. Ven que no es la libertad, es la mía. Pero esta libertad es una posibilidad y como es una posibilidad, la posibilidad de la posibilidad no se la vive como libertad, sino que se la vive como angustia. ¿Sí? La posibilidad de libertad es la angustia. La angustia es la realidad de la libertad como posibilidad. La angustia está en estrecha correspondencia con la nada. Y la angustia, dice él, es el vértigo ante la libertad. ¿Sí? Bueno, de ahí, después voy a hablar un poquito, ¿no? Esto del vértigo, pero de esta cuestión de la determinación, algo que yo quería traer a colación que no lo encontré mucho por ahí, ¿no? Esta cuestión de relacionar lo que yo nunca, siempre lo he tomado como anecdótico, y esta vez a mí siempre el psicoanálisis me ayuda, pues yo siempre que di clase sobre esto, siempre repetía algo que todos los profesores de filosofía dicen, y es que Kierkegaard tenía la manía de usar nombres distintos. Tenía un montón de sobrenombres, pero en realidad no es una manía. Si uno lee esto, no es ningún, tiene sentido. Él se llamó Soren Kierkegaard, pero su primera obra tenía el nombre de Víctor Eremita. Bueno, no voy a repetir todos los nombres, ¿no? Johannes de Silencio, Temor y Temblor, Constantin Constantius, Johannes Climaticus, en la obra sobre Descartes, Nicolaus Notabene, Hilarius Bodvinger, Frate Taciturnos, el Anticlimáticos, y su obra capital fue Vigilius Aufiniensis, ¿no? El que está despierto en su ciudad, ¿no? El hombre que está en la vigilia, es el que escribió el concepto de la angustia. Y anticipo lo que voy a decir al final. Él escribió con su propio nombre solamente una obra, Las obras del amor, ¿sí? Esa la publicó como Soren Kierkegaard. Todas las demás tienen sobrenombres. Ahora, estos nombres en que él se encarna ficticiamente representan elecciones, pero son elecciones discontinuas, ¿sí? Como determinadas son las distintas formas de existencia famosas que plantea Kierkegaard, que sin duda ustedes leyeron algo de esto, que hay un hombre estético, el famoso seductor, ¿sí? El del diario del seductor, que es el hombre estético, que no tiene moral, digamos, ¿no? Que se dedica a derribar la virtud inocente, el hombre ético de la vida serena, lo que llama Kierkegaard el hombre de la ética del marido, y finalmente el caballero de la fe, el hombre religioso. Este hombre religioso es el que tiene como la perspectiva más elevada. Aparece el caballero de la fe cuando él renuncia a Regina, a su prometida, el amor de su vida, para seguir a Dios, y este caballero de Dios, este caballero de Dios, este caballero de la fe, hace coincidir el deseo con el deber, y su característica es que está sumido en la angustia. Ahora, otra duda, y por eso digo, ayuda, ¿no? Estas cosas. Se ha discutido, y esto lo discuten todos los, yo conozco muchos kierkegaardianos, conozco a la gente que preside la Sociedad Argentina de Kierkegaard, y créanme que cada grupo humano se pelea por cosas que si uno las mira de afuera no puede creer que haya gente que se pelee por eso, pero los kierkegaardianos se pelean si estas instancias, el estético, el ético y el religioso, son dialécticamente integradas entre sí, o si son evolutivas, o si son estadios, no estadios, sino si son discontinuas. A mí me parece, y eso lo pensé algunas veces, pero que por esto de la Montone, ¿no? Que dice Lacan, me hizo pensar que si vamos a querer interpretar a Kierkegaard, lo más posiblemente emperrado, digamos, en hacer bolsa la dialéctica hegeliana, estos distintos momentos no pueden ser momentos evolutivos, sino que tienen que ser una Montone, ¿sí? Efectivamente. O sea que la historia tiene que ser, y esta es una frase de Kierkegaard, un depósito de mundos que pueden ser contradictorios. Lacan la dice casi tal cual en el seminario. Es una frase hermosa del concepto de la angustia. La historia de la humanidad y el sujeto es un depósito de mundos que pueden ser contradictorios. O sea que no hay comuna evolutiva. Hay vivencias y momentos significativos que dependen de cómo nos vayamos identificando. Y la identificación es decisiva para el contenido de la personalidad. Al elegir, el hombre se sumerge en lo elegido. Pero él dice que la angustia está siempre presente porque si el hombre no elige, se consume y se atrofia, ¿no? Tiene que haber elección todo el tiempo. La elección, entonces, es una identificación,
pero si se llega azarosamente a la, entre comillas, mejor elección, que la del caballero de la fe, el hombre puede acceder a la vida de la autenticidad, ¿sí? A la ética, a la autenticidad. Es una ética del amor, ¿sí? Porque permite relacionarse consigo mismo, con los otros y con Dios. Bueno, y unas últimas cositas que quería señalar. No quiero abusar de esta hora, aunque volvió el aire acondicionado, pero el tercer pedacito que quería decir era la cuestión de la función de la angustia y de la dinámica del amor, ¿sí? Eh, Hay una frase de Lacan que me hizo leer, ¿no? Insisto, volver a leer a Kierkegaard, que dice que entre el retorno al cosmismo tranquilizador y el mantenimiento de un patetismo histórico, que ya no tenemos muy en cuenta, pero que mantiene su función, hay una vía de paso. Hay que abrirla mediante el estudio de la función de la angustia, ¿sí? Esto dice Lacan, y en el texto de Kierkegaard, él todo el tiempo explica, o sea, que la angustia es necesaria, es una elección ética, pero que tiene una función. Entonces, en el concepto de la angustia, Kierkegaard, o mejor dicho, por su seudónimo, considera la existencia humana como una paradoja, porque el hombre está suspendido entre su propia finitud y la infinitud. Bueno, va a tratar el concepto de la angustia, no los voy a contar todo este texto que realmente es denso, ¿sí? Que tiene que ver con el pecado, la caída, bueno, tiene un montón de cosas que sin duda son interesantes, ¿no? Dios con Adán, no comas del árbol del bien y el mal y de la ciencia. La prohibición es lo que suscita la primera angustia que existió, que es la angustia de Adán, ¿sí? Adán nos heredó también la angustia. Y dice ahí que la angustia es una libertad trabada, no trabada por la necesidad, sino trabada por ella misma, ¿sí? Entonces, la angustia es la libertad, es la realidad de la libertad en cuanto a posibilidad frente a la libertad. Y vuelvo a esto del vértigo, que he anticipado, dice, a quien se pone a mirar con los ojos fijos a una profundidad abismal, le entran los vértigos. Pero ¿cuál es la causa de los vértigos? Esto nos puede explicar también la causa de la angustia. La causa, nos engañamos quienes creemos que está en el abismo. La causa del vértigo está en los ojos, en el mirar. ¿No? Esto es la causa de la angustia, el mirar. No es que el abismo, ¿no? Sino que, bueno, entonces, este es el vértigo que ante el abismo, la libertad cae desmayada. Y cuando la libertad se incorpora de nuevo, dice Kierkegaard, el hombre ve que es culpable, ¿sí? Y entre estas dos cosas, dice él, entre la angustia y la culpabilización, es la única salto cualitativo para él de la existencia humana que se puede dar. Dice, en la existencia humana todos son diferencias cuantitativas, existe una sola posibilidad de salto cualitativo en la existencia humana, que es entre la angustia y la culpa dar un salto, ¿no? Lo sitúa ahí. Bueno, entonces la angustia es el instante clave en la vida del individuo. Es la cosa en la que entra en contacto su tiempo vivido con la eternidad. Y siempre la angustia es ante el futuro, dice ahí, ¿no? La angustia siempre es el futuro. Dice, bueno, cuando uno tiene algún recuerdo, ¿no? Que está pegado con la angustia, dice Kierkegaard, después teme que eso se pueda repetir. Pero la angustia siempre es ante el futuro, un sentimiento prospectivo. La relación entonces de la libertad con la culpa, entonces es la angustia. Y la libertad y la culpa son siempre todavía pura posibilidad. Por eso la angustia está arrojada para arriba. De ahí la metáfora siempre es el hombre arrojado. El pecado cometido es una posibilidad abolida, pero siempre tiene la posibilidad de repetirse, de llevar al sujeto a la repetición. Entonces la angustia se relaciona con la posible llegada de esta consecuencia que constituye la posibilidad de una nueva situación, porque, dice, el hombre sabe constitutivamente que por más que se haya hundido, siempre todavía puede hundirse más. Dice, cualquiera que se pone mal, pues pasado siempre sabe que se puede estar peor. Tenemos una amiga que nos solía enseñar eso, ¿te acuerdas? Siempre te encontrabas con una amiga de nosotras en un velorio y decía, recuerden que las cosas pueden ir peor, ¿sí? Te encontrabas en un velorio y te decía eso. Bueno. Entonces, por la realidad injustificada pasa ese remordimiento, el remordimiento es como locura y la angustia se lanza desesperada a sus brazos. Lo único que puede desarticular los remordimientos es la fe, este famoso salto cualitativo, que para él va a ser hacia la fe, hacia este Dios que tiene, a ver, yo hasta ahora dije, bueno, es el Dios del malvado, este Dios que exige sacrificio.
pero también Dios va a aparecer, en un ratito van a ver con otra cara. Bueno, lo último que dice en este texto, antes que hable del último, es que la angustia es la aventura que todos los hombres tienen que recorrer. Esto también me encantó, no tiene mucho que ver con el psicoanálisis, pero me encantó esto de que Kierkegaard dice que hay que educarse en la angustia. Porque si uno no se educa en la angustia, se vuelve como muy rústico, como que nada tiene sentido, ¿sí? Él dice que el hombre tiene que, dice eso de jactarse, de jamás angustiarse, es jactarse de ser un animal sin espiritualidad, ¿no? Él dice que el discípulo de la posibilidad está expuesto al peligro de angustiarse, pero siempre tiene dos caminos. Por un lado, entender mal la angustia y no ser conducido a certeza interior que anticipa la infinitud. Y él dice que cuando la certeza interior de ese salto no anticipa la infinitud, sino la finitud, el hombre se suicida. Tiene toda una explicación del suicidio, ¿sí? O sea, cuando lo que aparece como certeza interior es la finitud, listo, el hombre se suicida. La infinitud es lo que permite no suicidarse. En cambio, el hombre que va por el buen camino con la angustia, dice, cuando la angustia se anuncia, cuando le da a entender que tiene medios cada vez más terroríficos, este hombre no va a retroceder, sino que a la angustia, el caballero educado en la angustia, le da la bienvenida, la saluda, ¿sí? Darle la bienvenida a la angustia, saluda de manera festiva. El hombre a solas con la angustia se pone a disposición, no se anda con titubeos y la deja ganar. Bueno, y por último, muy poquito, lo prometo, 3 años después del concepto de la angustia, Kierkegaard escribió entonces su única obra con nombre propio, que son las obras del amor, con la finalidad de extraer, dice él, todas las nociones éticas posibles que pueda tener un escritor religioso. Entonces es una obra donde no nos promete una ética laica, sino un escritor religioso. La obra del amor es divertida porque empieza diatribando contra los poetas, dice los poetas se jactan de saber lo que saben del amor, pero el que sabe es el cristianismo, ¿sí? No la cristiandad, que es un antro de corrupción, sino el cristianismo, este es el que sabe del amor. Entonces, bueno, él va a hacer todo un desarrollo, ¿no? De las obras del amor, que es como poner cómo va funcionando el amor. Empieza con un autodesarrollo del yo, dice que se puede tener una relación con el yo propia o impropia, y el amor es el que permite tener una relación propia como, como para determinar, digamos, un accionar existencial que sea adecuado a lo que uno es. Pero también dice que un segundo paso, y de ahí lo fundamental del amor, es que hay que encontrar una teoría del ser auténticamente uno mismo junto con otro. Y ahí no plantea cómo se lograría, sino que lo que hace es decir cómo no se logra, ¿sí? Entonces empieza destruyendo esto del amor al prójimo, esto del altruismo, ¿no? Empieza rechazando como todas las formas impropias y finalmente dice que se trata, ¿sí?, de que la libertad propia sea lo más compaginable posible, ¿sí?, con este estar con otros. Y finalmente, bueno, el amor se realiza plenamente cuando se deja de lado toda referencia humana y se transforma en el amor donde se realiza plenamente la eternidad, ¿sí? Él dice que hay que diferenciar este amor hacia Dios de la pasión amorosa, ¿sí? Dice, la pasión amorosa es el vértigo hermoso de la infinitud, pero que siempre se alza ante la temeridad de lo enigmático. En cambio, en el amor a Dios finalmente se va por reconstituir esta identidad espiritual, que se funda, dice él, en un otro que es absoluto, ¿sí? Y que entonces es lo único que permite sortear esta diferencia abismal ante la nada. Entonces, por fin, ¿sí? Él dice que la máxima obra que puede realizar el amor es que el hombre salga de su naturaleza exclusivamente humana, lo cual, al salir de su naturaleza humana, paradójicamente para Kierkegaard, es la realización del desarrollo pleno de aquello que el hombre puede ser. Dice, lo más alto que el hombre puede ser, en tanto que humano, es trascender su registro de lo humano, ¿sí? Entre los amigos kierkegaardianos que tengo, los que quieren como compensarlo a uno de estas lecturas tan densas y teológicas, suelen decirnos que en realidad cuando uno lee a Kierkegaard, allí donde dice Dios hay que leer Eros, ¿no? Y que esto le daría como mucho más, una especie como de Eros, ¿no?
El amor, entonces, sostiene, ya no a Dios, sino, si cambiamos la frase, al eros de la existencia y junta al ideal con la ley. Por el amor, la libertad puede lo que quiere y afirma el deber de su deseo. En el amor hay prójimo, en el amor hay Dios y por lo tanto la vida está asegurada. Es según esta teologización del eros platónico que se comprende, ¿sí?, que el existencialismo nace en la angustia, pero nace con una función, la función de llevar a este lugar. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna intervención? Mira, la verdad es que se lo pregunté a personas que saben más que yo, ¿sí? Hay una respuesta que se da convencionalmente y que él lo quiere hacer como militancia. Él lo quiere hacer como militancia para su, a ver, es como una intervención pública, porque en realidad Kierkegaard es un cristiano sin cristiandad, pero es un tipo que critica a la iglesia de su época. Entonces es como que él se hizo cargo de algo que para él representaba una denuncia. Sería como gesto político, pero a mí de todos modos me llama la atención, ¿no? Esa progresión de nombres. A mí me dieron esa explicación, pero no me deja muy conforme. No es muy satisfactoria. Él asocia su nombre a esto, ¿sí? A esta posibilidad que tiene el amor, digamos, de darle autenticidad a la existencia, de darle lazo social a su soledad extrema, ¿sí? Y de darle finalmente un sentido a esta angustia en la relación con Dios. Y eso lo asocia al nombre propio. Entonces sería, no sé, para mí eso me suena como un poco más. También es verdad que todas sus otras obras son más en contra de determinadas doctrinas filosóficas y esta es contra la forma en que la Iglesia pervertió el cristianismo. Entonces tal vez él como militante religioso, pero es una pregunta, sí. En todo caso, los kierkegaardianos no están 100% seguros acerca de esto, sí que es algo, es una duda, sí, es algo muy sospechoso. Bueno, él empieza renegando, para mí la parte más linda de las obras del amor, cuando él empieza renegando contra la poesía y sus pretensiones de exaltar nuestros sentimientos amorosos, ¿sí? No, bueno, pero él reniega contra esta pretensión de la poesía. Entonces él dice, no, esto no es así. El amor es otra cosa. Por eso yo digo que me parece una interpretación factible la lectura, ponerlo de lado, digo, por la tradición filosófica, del Eros, por ejemplo, ¿no? Como esta fuerza que no es, eh, que en todo caso no es una pasión subjetiva, no estaría de este lado, no, para nada. ¿Qué tal, Claudia? Bueno, buenísima la conferencia. He intentado un par de veces leerlo a Kierkegaard. No he pasado de la página número 5. Este, eh, es una pregunta de un concepto que por ahí este, nunca me quedó muy claro y creo que es lo que él ubica entre el pasaje de esta instancia estética a la ética, a la religiosa, cuando habla de la desesperación. ¿No? Como que indica que habría que desesperar, dice,
sea, en una instancia estética dice como que el hombre no eligiese, no estuviese en posición de realizar una elección, según lo entiendo, y dice, bueno, momento de desesperar. Pero nunca entendí muy bien a qué se refiere, digamos, con esta instancia, digamos, donde permitiría ese pasaje de una instancia estética a una ética, a una religiosa. Sí, mira, en principio vuelvo a la relación entre instancia estética, ¿sí? Que, insisto, aunque no son dialécticamente integradas, la instancia estética revelaría su insuficiencia, por así decirlo, para albergar la vivencia, como dice él, porque en la estética del seductor no es que no se logre el objetivo, sino que la insatisfacción surgiría porque se logra el objetivo. O sea, para él en la estética del seductor, una vez que se engañó, digamos, ya me puedo quedar tranquilo. Dice, ¿no? El diario del seductor. Entonces ahí, bueno, se busca una cosa, se la cumple, se realiza, pero es como que queda algo ahí que no... Pero en realidad la insuficiencia del estadio estético es que el hombre seductor está todo el tiempo guiado por sus sensaciones, ¿sí? Entonces, al estar totalmente guiado por sus sensaciones, no hay él dice, no hay leyes de la sociedad, ¿sí? No dice ley moral o algo, sino no hay leyes de la sociedad, no hay valores compartidos. Esto ya tiene que ver entonces con una instancia, ¿sí? Que es la ética, donde él dice que ahí el sujeto, el ético, sí está normado por el lenguaje en tanto que el lenguaje es compartido, ¿sí? Pero este lenguaje compartido también lo deja eh, él dice arrojado a la desesperación, pero no es lo mismo que estar arrojado a la angustia, sino que hay como una suerte de disconformidad, ¿sí? Pero también es algo muy discutido. También muchas veces se ha dicho que él dice esto para mostrar que hay una escala valorativa o que tal vez estaba traduciendo su propia experiencia, ¿no? Que él sintió como que era poco. Pero bueno, también tiene todo su tema de la desesperación, que es como otro tema aparte, pero que tampoco hay que ponerlo de lado los sentimientos, sino que la desesperación es esta relación con el mundo que no le da incentivo para seguir adelante, como que no lo puede sostener en la vida. Digamos, en realidad, en las obras del amor aparece como la única justificación razonable para no suicidarse. Es la única obra donde él parece decir, bueno, no hay que matarse, hay que seguir. En todas las demás siempre está como diciendo, si quiere, mátese. ¿No? Es así. Por eso no se puede avanzar muchas páginas, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu valiosa